Buenas tardes, Kendall. Un gran gusto saludarte. Eh, ¿Cómo va todo por ahí por España? Bueno, pues no me quejo, bien, de momento va bien. Me alegro entonces. Kendall Mason es uno de los escritores actuales de realmente más prolífico y de gran calidad su literatura. Kendall hizo su primer libro, El laberinto prohibido, en el 2007, y con este libro se introdujo en el mercado español y latinoamericano, y al año siguiente fue traducido al idioma francés. En el 2008 publicó el protocolo griego con la factoría de las ideas, y de nuevo el libro llegó hasta Latinoamérica, y en Argentina, Chile y México resultó un éxito de venta. Ese mismo año, la editorial El Andén publica Agarot y el maestro del conocimiento, cuya tirada se agota nada menos que en los primeros 3 meses, llegando también a Chile, Perú, México y Argentina, entre otros países latinoamericanos. En el 2009, ante el éxito del Laberinto Prohibido, la segunda parte de Los Pináculos del Cielo, y un librito de cuentos para niños, Espiral de Cuentos, con la editorial Narradores. En el 2010 sale al mercado con la editorial I. Ediciones la novela histórica Isabel de Sefarat, ambientada en la historia de un judío que sale con los expulsados de España por orden de los reyes católicos. Y en el año 2011 saca al mercado editorial con el grupo editorial Nacro Flores de Invierno, una historia basada en hechos reales, nada menos que su libro número 14. Una gran currículum el que tienes, Kendall. Me alegro mucho poder. Hay uno más incluso después de esto. Hay uno más. Entonces, pues, sí, siempre hay uno más hasta que uno se muera. Después de Flores de Invierno creo que hay 3 más. 3 más todavía. 4 más creo. El secreto de Liria, que precisamente se está vendiendo ahora en Estados Unidos. La maldición del rey muerto. Los pergaminos de la sangre, que fueron la segunda parte del protocolo griego. Y también Wallis Simpson, Jaque a la corona, la historia de Wallis Simpson. Okay. Entonces tenemos que actualizar nuestro currículum, que es yo que tenemos aquí. 17 llevo ya, 17, ya voy por el 17. Oye, 17 ya comienza a ser una cantidad grande, coño. Sí. Óyeme. Tengo también un poemario en el que colaboré, que tradujeron al italiano también, está en italiano y en castellano, que presentamos en Roma en el año 2000, creo recordar que fue en el 13, hace 3 años. Bueno. Buena letra se titula el poemario. Bueno, suena todo eso muy interesante, y esperamos poderte ayudar en la publicidad de estos últimos libros, de que no los teníamos actualizado todo tu currículum. Y el último acaba de salir, hay otro más. Oye, pero ¿cuál es tu último libro? ¿O tu penúltimo? El libro es Amor Prohibido, que es una novela histórica en la que inserté una historia romántica también. Lo he presentado en abril en la Feria de San Jordi, aquí en Barcelona, y lo presentaré aquí en Bilbao el 17 de septiembre. Pues bueno, vamos entonces a hacerle una buena publicidad a ese libro, y entonces a ponerlo en nuestros eventos. Vamos a ocuparnos de todo eso después que terminemos la conversación. Pero bueno, déjame hacerte una pregunta. Tú tienes una abundancia tremenda es decir, escribiendo. Pero bueno, ¿qué libros se encuentran actualmente en tu mesita de noche? ¿De dónde tú tienes tanta inspiración? Pues uno de mis autores favoritos es Wilbur Smith, que a mí me gusta mucho. Siempre suelo tener un libro suyo empezado, y en este caso es Horizonte Azul, una novela que escribió hace algunos años, que me gusta mucho, que me está gustando mucho, que estoy volviendo a releer. Y luego aquí hay un autor español que también es mi favorito a nivel estatal, que es Guillermo Galván, y estoy volviendo a releer una novela suya que es Sombras de Mariposa, sobre la historia de los visigodos aquí en España. Una verdadera obra de arte a la hora de leer. Muy bien escrita. ¿Y tienes algún libro latinoamericano, de literatura latinoamericana, que pienses leer próximamente?
Pues tengo unos cuantos, pero tengo que revisarlos. Tengo que revisar títulos y autores para no quedar mal, porque sí, tengo unos cuantos. Algunos colegas latinoamericanos con los que me llevo muy bien me mandan libros suyos cuando sacan, y entonces procuro leérmelos lo antes posible, pero tengo una lista un poco larga y me cuesta. Te tengo que mandar El silencio de los 12, que es el libro. Es uno de los autores de los que tengo un libro para leer, y será el siguiente. ¿Y cuál libro en tu escuela tuvo el mayor impacto en tu vida en la niñez? Pues el primer libro que yo leí que me convirtió en lector, porque todo escritor tiene que empezar por ser lector, fue Ashanti Ébano de Vázquez Figueroa, de Alberto Vázquez Figueroa. Yo descubrí con ese libro de aventuras, que estaba basado en hechos reales, que me gustaba leer, algo que para mí entonces no era fácil de aceptar. Y a partir de entonces leí todo lo que caía en mis manos, cosa que antes no hacía. ¿Y a cuáles libros regresas una y otra vez? O sea, esos libros que siempre lo has releído varias veces. Pues mira, tengo una trilogía de Wilbur Smith que me suelo leer mucho porque el tema egipcio me gusta cantidad, que son El hechicero, Río Sagrado y El séptimo papiro, y me gustan mucho. Y otro de Paul Sassman, que es El enigma de Cambises, me gustó muchísimo y me convirtió en fan suyo también. Desgraciadamente murió, solamente hizo 4 novelas, pero era muy bueno. Y esos libros los suelo leer bastantes veces porque me ayudan mucho a mejorar. Y si tuvieras que nombrar un libro favorito de entre todos los libros que has leído muchísimo, por supuesto, ya a esta altura uno ha leído muchísimo, ¿cuál sería tu libro favorito? Mi libro favorito sigue siendo El séptimo papiro de Wilbur Smith, sin duda, sí, sin duda. Bueno, y dentro de poesía, yo sé que tú eres un narrador primariamente, ¿no? Pero dentro de poesía, ¿tienes algún favorito? Sí, me gusta muchísimo Constantino Cavafis. Me gusta mucho Cavafis, el griego. Me gusta mucho. Fue con el primero que empecé a leer de poesía y generalmente le suelo dar un repaso de vez en cuando porque me ayuda a ordenar ideas a nivel de poesía. Aunque yo la poesía hago muy poco, colaboré en un poemario, como te he dicho, que se presentó en Roma y que se tradujo al italiano también, del español, pero yo la poesía la uso a nivel privado, personal, para escribir mis sentimientos en mi libreta y la meto en un cajón. Generalmente no lo hago para publicar, no me considero poeta. Y bueno, a veces es difícil compaginar las dos vertientes, la de narrador y la de poesía. Y háblanos de tu nueva novela. ¿Qué nos puedes decir de ella? De tu última novela, de tu penúltima, porque la última no se ha escrito todavía. Efectivamente, espero que tarde en escribirse. La que acaba de salir, que es Amor Prohibido, es una novela histórica ambientada en la fundación de los Estados Unidos, cuando los puritanos huyen de Gran Bretaña, se instalan en la zona de Massachusetts, en Boston, y con ellos viaja una congregación de puritanos, que son los protagonistas de la historia, y que en las últimas 70 páginas de esa historia pues se produce una historia tormentosa de amor entre una de las chicas puritanas y un jefe. Y bueno, fue complicado porque aquí en España es muy difícil encontrar información sobre la época fundacional de los Estados Unidos. Es más fácil encontrar de cualquier país europeo o incluso oriental. Pero bueno, tengo un buen amigo que además hizo el prólogo, que es Mario Escobar. Él es el encargado de cultura de la Iglesia Protestante en España. Él domina mucho este tema y me echó una mano y también hizo el prólogo del libro, y de esa manera, me documenté bastante mejor. ¿Y tú tienes algún autor vivo o muerto que te gustaría conocer? Me gustaría conocer a muchos. Muchos y a muchas, porque hay también autoras que me gustaría conocer. Es difícil, ¿verdad? Pero bueno, aquí en España me encanta, por ejemplo, Matilde Asensi. Algunos de mis favoritos, como Guillermo Galván, tengo amistad con él, personal, con lo cual lo conozco y hemos estado en jornadas literarias que yo hice el año pasado aquí.
Entonces es más fácil. Pero bueno, me gustaría mucho conocer a Matilda Sensi. Me gustaría conocer a Pérez Reverte, por ejemplo, que es un poquito más inaccesible, más difícil. Sí, a Wilbur Smith, insisto de nuevo, ¿verdad? También me gustaría conocerlo porque le sigo desde hace muchos años. Es un hombre que escribe muy bien los libros de aventuras, sobre todo con temática egipcia, que a mí es una de las que más me fascina. Pero bueno, no se sabe si se puede conseguir o no. A veces igual el destino cruza los caminos de los dos y podemos vernos. Me gustaría. Y dentro de la literatura latinoamericana, ¿conoces algún escritor que te gustaría conocer personalmente? Hombre, me encantaría conocer a Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Hay autores que me gustaría, pero es complicado. Es complicado. Bueno, con Vargas Llosa yo coincidí una vez en un congreso de esos de allá en Nueva York, ¿no? Cuando viví en Nueva York, pues bueno, Nueva York es el centro del mundo, ¿no? Incluso en la literatura. Y bueno, él ahí se enfrascó en una, ¿cómo se llama? En ese congreso yo me senté, o se sentó al lado mío Günter Grass, nada menos. Fíjate la cantidad de gente que había ahí. Y él se enfrascó en unas tremendas discusiones sobre cierta gente izquierdista, y entonces fue un congreso muy interesante, ¿no? Y entonces con Günter Grass lo único que nos hicimos fue saludarlo, ¿no? Pero no hablamos más nada, ¿no? Pero bueno, puedo decir, coño, conocí a Günter Grass, que se sentó al lado mío. En ese fue un congreso muy interesante. Estoy hablando año 86. Entonces, y ahí hay un detalle, es decir, que me gustaría ver. ¿Cómo tú ves el futuro de la literatura en España? Bueno, aquí la literatura está ahora resurgiendo un poco, porque somos creo que unos 69.000 autores los que publicamos en España, una cantidad ingente de autores, para un público que no lee demasiado, todo hay que decirlo. Entonces, ahora están repuntando un poquito las ventas del libro, pues en San Jordi y en la Feria de Libros de Madrid se ha empezado a vender más, porque la crisis también ha afectado considerablemente la economía, y entonces es más difícil. De todas formas, los libros bajaron bastante de precio en los últimos años, están volviendo a subir un poco, por eso, porque la gente vuelve a leer, vuelve a comprar libros, y yo quiero creer que hay una mayor concienciación sobre la cultura a nivel de libro. Y dentro del cine, porque bueno, no podemos ignorar el cine, hoy en día es parte de nuestro mundo, ¿no? Aquí el cine que prima es lógicamente el cine norteamericano, el cine de entretenimiento, más que el cine que tenga un contenido, que tenga un mensaje. Hay muy poco, y el cine español tampoco se dedica mucho a este tipo de película, entonces es más comercial. Bueno, hubo momentos de que el cine español, bueno, tuvo como Carlos Saura y toda esa época fue una época... Tuvo su momento, sí. Bueno, fue todo el cine europeo de posguerra, de ese Fellini, es decir, Fellini era una época política, una época de lucha por la democracia, ese es el cine clásico, y sigue siendo el cine clásico, ¿no? Pero claro, los tiempos actuales... quizás para nosotros que estamos fuera del mundo de guerras y eso, estamos más o menos pacíficos, o sea, las guerras nos rozan cuando uno se tropieza con algún loco y eso, que comienza a tirar tiro por todas partes, pero bueno, eso nos da más tranquilidad y vamos hacia cosas de mayor entretenimiento, ¿no? Entonces, sí, más de distracción. Entonces, porque dentro del cine latinoamericano, ¿te viene a la mente alguna película en específico? Pues ahora mismo, mira, ahí me has pillado, ¿no? No, porque, ¿sabes qué pasa? Yo soy de los que nunca me acuerdo de los títulos de las películas después. Bueno, entonces, he visionado un montón, pero ahora mismo no te sé decir títulos de películas. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Es que es una película que estoy seguro que conoces.
Viridiana. Sí, Claro, sí. porque Viridiana es española y es mexicana porque Luis Buñuel pasó gran tiempo de su vida. Entonces, ¿quieres que te diga la verdad? A mí no me viene a la mente películas de ese tipo en la actualidad. Lamentablemente hay cosas muy buenas. Esa calidad es difícil de alcanzar hoy en día. Entonces, es difícil de alcanzar. Entonces esas películas de Fellini, esa Anita Elber bañándose en una fuente, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es que ese tipo de cine ya no lo reclama el gran público. Entonces ahora lo que se trata es de vender y ganar dinero. Entonces el contenido del cine se pierde. Y también en gran parte en consecuencia la estética del cine, como tú dices, ¿no? Esas escenas espectaculares, bien filmadas, que luego se recuerdan siempre, porque importan menos que el protagonista o que su fama o que su cuerpo, ¿no? Importa más hoy en día el cuerpo del protagonista masculino o femenino que el talento que pueda tener. Sí. Y yo creo que es francamente terrible, pero bueno. Sí, en parte es terrible para el cine, porque yo en la actualidad, aunque siempre hay nueva gente que se incorpora, todos esos colosos de nuestra época, desde Fellini y Antonioni hasta Buñuel, toda esa serie de gente ya no se reproduce igual. Tenemos otro mundo diferente. Únicos, irrepetibles. Y claro, hoy en día hay, como todas las cosas, está por ejemplo tú en Netflix y en la misma Amazon, que tiene su sección de cines, y eso puedes alcanzar una cantidad de cine increíble, ¿no? Entonces, sin moverte de la casa, es decir, y es mucho más barato. Entonces, o sea, en ese aspecto sí, porque tienes acceso a una gran cantidad de cine. Te digo porque yo ahora volviendo sobre un ciclo de Fellini en Netflix y estoy viendo sus películas, y es diferente, tú comprendes, como el mismo dentro de España, Carlos Saura, toda esa época, es decir, lamentablemente ya no la tenemos, ¿no? Entonces, siempre yo supongo que saldrán nuevos directores, nuevas estrellas, ¿no? Pero ya no es lo mismo. Pero por supuesto el cine viene siempre mucho de la literatura, ¿entiendes? Sí, claro. Entonces la literatura está ahí para que es la que le da ideas la idea al cine. Pero una pregunta, bueno, que es importante para todos estos que nos están escuchando, y cuando digo que nos están escuchando en montones de lugares. ¿Dónde se pueden comprar tus libros? Bueno, pues efectivamente también se pueden comprar en Amazon, ¿verdad? En Amazon están prácticamente todos mis libros. Luego en Casa del Libro, aquí en España, por ejemplo, Casa del Libro, Corte Inglés, FNAC, en las librerías de todo el Estado español. En Latinoamérica, en una gran cantidad de sitios también, porque se distribuyen pues por Chile, por Argentina, México, Panamá, Costa Rica, Perú. Ahora mismo también en Estados Unidos, como te decía, El secreto de Libia se está vendiendo allí. En una gran cantidad, pero bueno, por internet es muy fácil conseguirlos. Todos ellos prácticamente, todos ellos. Algunos más difíciles porque están descatalogados, porque ya llevan unos años, pero casi todos se pueden conseguir todavía, sí. Y esta pregunta, que bueno, es inevitable también en nuestro mundo moderno, ¿qué tú piensas del libro digital? Bueno, yo soy partidario siempre del libro de papel, porque creo que es una manera, entre comillas, de poseer el libro, de poseer la obra tú, ¿no? Yo sigo yendo a una librería y sigo yendo a una mesa de novedades para ver una portada, darle la vuelta y leer una sinopsis, y después abrir unas páginas para ver cómo escribe. Y ese ritual no se puede hacer con un ebook. Sin embargo, sí que, rompiendo la lanza a su favor, he de decir que, claro, puedes descargar muchísimos más libros en un lector de ebooks y puedes tener a muchos más autores que en papel, que resulta mucho más caro, ¿no? Entonces, tiene su pro y su contra. Sí, pero la razón económica, yo también, es decir, nosotros que somos ya
del old fashion, apreciamos el libro en papel, ¿no? Pero claro, hay sus razones económicas y también... Y llega gente que no nos leería de otra manera porque su economía no le permitiría gastarse un dinero en un libro en papel, y sin embargo, pues unos pocos euros, unos pocos dólares sí pueden permitírselo para bajar tu obra. Sí, yo te dije ya que te estaba hablando de que me he encontrado un montón de gente que ha leído, por ejemplo, El silencio de los 12 y Detrás de la pantalla, es el libro sobre acosos online, y que son los libros más vendidos míos. Pero, es decir, porque lo obtienen en el Kindle Unlimited. El Kindle Unlimited ni siquiera te enteras cuando alguien lo lee, porque le cediste esa autoridad a Amazon para que ellos te pongan en sus anuncios y distribución. Y eso es parte de lo que es nuestra literatura actual. Bueno, Kendall, antes de terminar, ¿me pudieras decir algo sobre la literatura, sobre el cine, algo que te salga así de lo más profundo ahora sobre este tema? Pues mira, que yo espero que realmente las personas que les cuesta leer, sobre todo, que les cuesta leer, porque los lectores van a seguir comprando y van a seguir leyendo y experimentando, pero sobre todo los que les cuesta leer o los que no leen, que prueben, porque yo pienso que muchas personas no leen porque no han dado con el género que les gusta. Y es lo que a mí me pasó cuando era joven. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es ir a una librería, mirar varios géneros, ver qué es lo que te gusta y probar a leer, porque se están perdiendo una manera de viajar, una fuente de conocimiento y una fuente de distracción, de esparcimiento también, de ocio. Y en el cine, pues yo creo que debería inspirarse más también, como hablábamos antes, en la literatura, y llevar al mercado, abrir ese hueco en el mercado para películas basadas en novelas que tengan un contenido y que muestren a las personas el mundo real en el que vivimos, las necesidades actuales, políticas, económicas, sociales, y que de esta manera exista una mayor concienciación cultural. Sin duda que debiera hacerse, debiéramos de tratar siempre de recordarle a todos esos cineastas y directores de que la literatura es la mejor fuente de inspiración para el cine, sin lugar a dudas. Kendall, ¿tienes algunos planes para venir a la Feria del Libro de Miami o alguna otra feria parecida? Pues no tengo seguridad plena, pero sí que me gustaría ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México. Vaya, esa es una grande feria del mundo. Hace años que estoy invitado a ir. No sé si este año podré por mi agenda, pero procuraré abrir un hueco porque me apetece mucho ir. Sí. Y bueno, a ver qué tal. La Feria del Libro de Guadalajara es una de las grandes ferias del mundo, o creo que es la más grande del mundo, ¿no? Entonces, yo tampoco, a pesar de que yo estoy mucho más cerca, tampoco he ido, aunque me han invitado, porque como todos estamos en muchas cosas a la vez. Claro, es que es difícil. Kendall, ha sido un gran gusto, pues bueno, conocerte casi personalmente y poder hablar aquí de literatura, de cine contigo. Lo he disfrutado mucho. Espero que todos nuestros radio oyentes también disfruten de todo lo que hemos hablado, y se recuerden de que los libros de Kendall Mason es uno de los más importantes escritores españoles contemporáneos, que ya va como por 17 libros. Hasta yo mismo, que soy su amigo de hace muchos años, no le puedo seguir muy de cerca. Pero bueno, te trataremos de seguir todavía más de cerca todos tus libros, y seguiremos, pues bueno, tratando de que tus libros sean más conocidos. Es una de las funciones de creatividad internacional. Muy buenas tardes, aunque ya realmente por allá es muy buenas noches. Ya casi noches. Entonces, nos vemos. Un placer para mí, es verdad. Un placer estar y por fin vernos un poquito, por lo menos, vernos un poco, tú y yo, y charlar para nuestros oyentes
gracias a la tecnología que ahora obra estas maravillas. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Ismael, gracias.